En los días antiguos, cuando los valles de Israel eran verdes y las colinas estaban cubiertas de olivos plateados, la nación vivía tiempos de incertidumbre. Israel tenía un rey, Saúl, un hombre imponente, pero el peso de su corona se había vuelto demasiado pesado para su corazón. En medio de un pueblo dividido entre la fe y el miedo, Dios decidió levantar a un nuevo líder, alguien inesperado, alguien pequeño a los ojos del hombre, pero grande a los ojos del cielo. En Belén, un pueblo humilde, vivía un joven llamado David. Era el menor de 8 hermanos y pasaba sus días entre colinas, cuidando rebaños, mientras sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra. David aprendió a conocer los sonidos del desierto y a hablar con Dios en la soledad de las noches estrelladas, componiendo cánticos para el Altísimo mientras tocaba su arpa. Desde muy joven conoció el peligro, pero también la valentía. Cuando un león o un oso se acercaba al rebaño, David no retrocedía. Corría hacia la bestia y defendía a sus animales con una determinación feroz. Cada batalla en el silencio del campo era un entrenamiento secreto para algo mucho mayor. Lo que parecía la vida rutinaria de un pastor era, en realidad, la forja de un guerrero según el corazón de Dios. Mientras David vivía su vida simple, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, para ungir al próximo rey. Samuel llegó al pueblo, y Isaí reunió a sus 7 hijos mayores. El primero era alto, fuerte, de rostro noble. Samuel pensó que sin duda ese debía ser el elegido. Pero Dios habló a su corazón y le dijo: en el hombre, mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo miro el corazón. Uno tras otro pasaron los hermanos, todos imponentes, todos dignos a los ojos del mundo. Sin embargo, Dios los rechazó. Samuel, confundido, preguntó a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí, casi olvidando al menor, respondió: en falta el más pequeño. ¿Está cuidando las ovejas? Samuel ordenó que lo trajeran inmediatamente. David llegó corriendo desde el campo. Su ropa sencilla estaba cubierta de polvo, sus mejillas rojas del sol, y sus ojos brillaban con una inocencia y una sabiduría temprana. Cuando Samuel lo vio, Dios confirmó en su corazón: este es. Úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. En ese instante, el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder. Aunque aún era un joven pastor, Dios había puesto sobre él el destino de un rey. Mientras tanto, el rey Saúl comenzó a ser atormentado por una profunda angustia. Sus días se llenaban de momentos oscuros, y ningún consejero podía aliviar su tormento. Un siervo sugirió traer a un joven que tocara el arpa con habilidad y espíritu puro. Ese joven era David. Saúl lo llamó, y desde que escuchó su arpa, la música de David llenó el palacio con paz. Las notas fluían como un río de calma que disipaba la sombra del rey. Saúl llegó a apreciarlo y lo convirtió en su escudero. Pero lejos de los muros del palacio, un nuevo peligro se acercaba. A los filisteos habían enviado a un campeón descomunal para desafiar a Israel. Su nombre era Goliat, un guerrero gigantesco de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce y armado con una lanza tan grande como un poste. Día tras día, Goliat gritaba en el valle: ¿quién se atreve a enfrentarse a mí? Si me vence, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros. El pueblo temblaba. Los soldados retrocedían. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante. Isaí envió a David al campamento con alimentos para sus hermanos. Cuando llegó, escuchó la voz de Goliat retumbando entre las colinas y vio el miedo en los rostros de los soldados. Y algo ardió dentro de él. No era orgullo, era celo por el nombre de Dios. David exclamó: ¿quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus hermanos lo reprendieron, pero David insistió y fue llevado ante el rey Saúl. El joven pastor dijo con voz firme: yo iré y pelearé contra él. Saúl lo miró, incrédulo, pero David respondió: aun cuando un león o un oso atacaba a mis ovejas, yo corría tras él y lo hería. Así haré con este filisteo. Dios
que me libró antes, me librará ahora. Saúl intentó vestirlo con su armadura, pero David no podía ni caminar. Decidió usar lo que conocía, su cayado, su honda y su fe. David descendió al valle. El gigante lo vio y se rió con desprecio. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, rugió Goliat. Pero David respondió, con poder, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor en hoy, Él te entregará en mi mano. David avanzó, tomó una piedra lisa del río y la colocó en su honda. Giró la honda y soltó la piedra. La pequeña roca voló como un rayo, guiada por la mano invisible del Altísimo, y golpeó al gigante en la frente. Goliat cayó al suelo con un estruendo que hizo vibrar la tierra. La victoria fue inmediata. Los filisteos huyeron, Israel celebró. David, el pastor desconocido, se convirtió en un héroe nacional. Pero con la victoria nació un peligro silencioso, los celos de Saúl. La gente comenzó a cantar, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Estas palabras encendieron un fuego oscuro en el corazón del rey. Desde ese momento, Saúl miró a David con sospecha, miedo y finalmente, odio. Intentó matarlo varias veces, lanzando una lanza directamente a él mientras tocaba el arpa. David se convirtió en fugitivo. Vivió en cuevas, en bosques y en desiertos ardientes. Hombres oprimidos y marginados comenzaron a reunirse con él, considerándolo un líder justo. Durante esos años, David tuvo múltiples oportunidades para matar a Saúl, pero nunca lo hizo. En una ocasión, mientras Saúl estaba vulnerable en una cueva, David solo cortó un pedazo de su manto para demostrarle que no tenía intención de dañarlo. Finalmente, Saúl murió en batalla. Después de un tiempo, David fue proclamado rey sobre Israel. Su reinado comenzó con justicia y sabiduría, unificó las tribus, estableció Jerusalén como capital y compuso salmos que hasta hoy llenan de paz a quienes los leen. David no fue perfecto. Tuvo caídas y errores, pero siempre regresó a Dios con un corazón sincero. Por eso se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia es un recordatorio eterno de que no importa cuán pequeño seas, cuán humilde sea tu origen, o cuán grandes sean los gigantes frente a ti, si Dios está contigo, nada puede detener el propósito para tu vida. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.